a todos, esto es Fortuna TV, es el primer programa de la revista Fortuna en televisión, en Canal E. Prometemos que vamos a ir mejorando poco a poco. Estamos con Luis Seco, que es economista, colaborador de la revista Fortuna, y Claudio Celaro Gómez, que es el editor jefe de Fortuna. ¿Cómo están ustedes, Luis? ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Un placer compartir con ustedes este espacio y ojalá vayamos progresando bajo tu conducción, Ah, obviamente. no, no, por favor, esto es una conducción paralela, Ok. multiforme. ¿Cómo estás, Claudio? ¿Qué tal, Seferino? Luis, ¿cómo andan? Bueno, un gusto compartir el panel con ustedes. Es un orgullo para mí en este primer programa y bueno, esperemos que sea el primero de muchos y de muchos éxitos. Claro, va a depender bastante de la gente. Hoy tenemos un muy buen invitado, invitado de lujo, como dicen los conductores tradicionales, que es Ricardo López Murphy. Pero primero vamos a dialogar un poquito sobre qué pasó en la economía en los últimos días, qué está pasando y qué puede pasar. Y acá el tema, Luis, me parece, a ver si por ahí estoy confundido, el tema es el éxito del gobierno del número de ayer en la inflación, ¿no? Sí, digamos, yo creo que el gobierno está tratando bajo todos sus instrumentos y medios disponibles bajar la inflación lo más rápido posible. Me parece que, digamos, la impresión o el punto de partida de por qué lo hace es que cree que los argentinos modelamos nuestro apoyo a un gobierno, nuestra idea de qué tan bien nos va, sobre todo mirando variables nominales, o sea, miramos la inflación, miramos el dólar, miramos la brecha, y por ahí miramos un poquito menos o no le damos tanto peso en el día a día en la búsqueda de ese apoyo a las cuestiones reales de la economía real. Ahora, Y vos obviamente, tenés ahí un gráfico de tu consultora y mm, está bien, es correcto, ¿no? La gente valora a los gobiernos cuando solucionan problemas y hoy por hoy el principal problema para el grueso de la población es la inflación. sí, mira, hoy tenemos en realidad, cuando uno mira las encuestas, ve gente que cree que, muy poca gente que cree que ya está resolviendo los problemas, pero hay mucha gente que cree que los va a resolver. Y ahí es donde Claro. entra un poco la expectativa de que la inflación bajando es como darle crédito, o sea, honrar ese crédito abierto que tiene el gobierno en materia de expectativas. Ahora, Ahora, obviamente, la- sí. ahora, Luis, la inflación está realmente bajando, ¿no? Porque 8,8 en abril. De todos modos, parece alta, pero no para nosotros, ¿no? No, digamos, si vos mirás los componentes de inflación, el buen dato del mes de abril, el 8,8 promedio, es que la inflación núcleo estuvo por debajo de 7 incluso, ¿no? O sea, la Claro. inflación de los precios que no están regulados ni controlados por el gobierno, ni dependen del clima, estuvo por debajo del promedio ostensiblemente, venía sucediendo, pero ahora ya la diferencia es mucho mayor. Los precios regulados son los que más saltaron durante el mes pasado. Y me parece que eso es una buena novedad. El gobierno dice algo muy interesante al respecto, que dice, la inflación viene por debajo de la esperada. Ahí hay otro gráfico que trata de Sí, demostrar eso, de cómo viene sistemáticamente reduciéndose la expectativa de inflación de lo que releva el Banco Central al mercado. Le preguntan a los economistas cuánto cree que va a ser la inflación, y ahí uno puede ver cómo viene bajando. Y de hecho, si uno tomaba cuando en enero se esperaba que la inflación de todo el año sea 227%, en el último relevamiento es 161, o sea, se claro. bajó 60 puntos la hipótesis de inflación. Seguramente cuando venga el de mayo va a ser más bajo que el 161, pero imagínate, básicamente lo que dice esa tablita es que en enero la inflación promedio esperada era 10,5 mensual y que ahora estaba en 6,2 mensual. Entonces, Claro. Acá Claudio seguramente tendrá algo que decir porque Claudio es el editor jefe de Fortuna y se dedica a la parte sectorial y de negocio. Pero yo diría que claro, la inflación, pero por el otro lado el nivel de actividad está bastante bajo, ¿no? Por lo menos, Claudio, no sé cómo lo ves vos, pero en varios sectores se están quejando, ¿verdad? La actividad está baja en la gran mayoría de los sectores y creo que lo que se está esperando es en qué momento viene la famosa recuperación, si viene, ¿no? Si es en L, si es en B corta, si es en W y todo el juego de palabras respecto de cómo
y en qué momento empieza la recuperación de la actividad y de qué sectores y cuáles son los sectores que pueden traccionar. Y ahí, Luis, te pregunto si este objetivo de llevar la inflación a, en este caso, un dígito, y digamos, y la consecuencia de esto que tiene que ver con esta caída tan grande de la actividad, ¿qué efectos puede tener en el mediano plazo? ¿Y qué rol juega ahí el asalariado, sea formal o informal, en su poder adquisitivo, ¿no? Respecto de con esta inflación bajando y este nivel de actividad tan bajo. Bueno, yo voy a responder esto, pero después tenemos un invitado de lujo que me puede ayudar. De hecho, fue mi gran profesor, así que, digamos, Ah, bien, bien. me dando examen frente a mi profesor, digamos, ¿no? En Pero la época que tenía bigote, me imagino. sí, sí, otra época, otras épocas. Pero igual de demente que ahora, ¿eh? No cambió eso, no cambió nada. Y yo te diría ahí, mira, me parece que el tema de la actividad económica, primero, la B corta que propone el gobierno depende mucho del consumo. Argentina para crecer rápido necesita que el consumo se recupere rápido. En general los procesos virtuosos que vienen de la mano de la inversión y las exportaciones demoran un poco más, no son tan rápidos, no afectan la percepción ni los datos de crecimiento tan rápido como lo hace el consumo. Evidentemente ahí tenemos un problema importante que vos podés lograr bajando la inflación, de que deje de caer el poder adquisitivo del salario, pero no sé hasta qué punto lo va a poder aumentar todo lo que hace falta para que los sectores consumo dependientes noten una mejora ostensible de la actividad económica. Eso primero. Segundo, yo soy de los que cree, sospecho que por ahí vamos a discrepar un poquito con Ricardo, pero con cepo es muy difícil también que la economía se recupere rápido. No, digamos, el cepo para mí tiene varias señales, emite. Una, de que no estamos tan bien. Los países Claro. no vulnerables o normales no tienen cepo. Segundo, digamos, el cepo también te genera problemas de precio relativo. Yo creo que si tengo que decirte cuál es el principal problema, el salario es un precio relativo cuando lo pones en términos de poder adquisitivo. Y me parece que tenemos una estructura de precio relativo que todavía está muy desequilibrada y todos lo sabemos. O sea, todos sabemos que hay algún precio que está atrasado que en algún momento va a haber que corregir. El dólar, los salarios, las tarifas, todo esto que está haciendo el gobierno para darle masazos a la tasa de inflación, de postergar aumentos tarifarios y, por ejemplo, combustible, gas, luz, transporte, incluso el congelamiento, digamos, de la estructura de precios de la prepaga de diciembre y a partir de ahí inflación, todo va más o menos en el mismo sentido. Y la pregunta es si se puede crecer con esa estructura de precios relativos que de alguna manera no se completó o no completó lo que Milei y Caputo sugerían que iban a Mm. completar relativamente rápido, que era la corrección de esos precios. Ellos lo llamaron la etapa de sinceramiento de precios relativos. Esa etapa se está demorando, por eso se demoran muchas otras cosas, entre ellas se me ocurre lo que parecía ser que iba a ser inexorable con este gobierno, que era una salida relativamente rápida del cepo. Pero bueno, sí, Ahora Luis le preguntamos eso a López Murphy, pero vos, sí. Claudio, tenía una pregunta final para cerrar este pequeño bloque, ¿no? Luis, ¿qué expectativas de inflación hay para mayo? ¿Cómo crees que va a terminar, viendo los 15 primeros días del mes, dónde va a terminar mayo? Mira, como viene, probablemente termine por debajo de abril, entre 7 y 8%. Eh, pero a mí lo que me preocupa en términos de futuro es esta inercia, ¿no? La Mm. inercia, esa inercia inflacionaria mayor es la inercia cuanto mayor es el de que se equilibre el precio relativo. Como hay tantos precios relativos sin corregir, digamos, me parece que eso le va a poner un freno a la tasa de inflación en un nivel relativamente elevado. Yo no soy de los que cree que la tasa de inflación se pueda desplomar al 2-3% mensual con lo que tenemos hasta ahora, ¿no? Bien, Luis, Ricardo López Murphy, ¿cómo le va? Qué Bien, placer lindo, ¿cómo tenerlo con está? nosotros en el primer programa. No, está muy bien. Y el mío por inaugurar esta nueva posibilidad de información, de debate, de esclarecimiento, ¿no? Bien, ¿cómo está? Una pregunta general. ¿Cómo ve usted el programa de estabilización macro del gobierno? Yo diría, lo hay, porque a mí mi sensación es que más que eso ha habido un esfuerzo de apagar, digamos, obturar las situaciones que llevaban a un desquicio, por ejemplo, el sector externo, los 20.000 millones negativos que había entre reservas negativas, eh,
papeles dolarizados del Banco Central, digamos, los de DIV, y los futuros, y la deuda comercial con proveedores. Yo creo que eso era una situación casi inmanejable, y de alguna manera, si uno tuviera que decir, el gobierno ha capeado eso. Yo creo que tuvo menos aptitud para capear un problema que viene de hace 20 años, que es la destrucción del sistema de precios públicos y regulaciones para todos los servicios públicos. Eso fue destruido y hasta ahora no ha podido ser repuesto. O sea, un régimen de cierta racionalidad para fijar los precios de los servicios, que si eso no está en orden, como decía el doctor Seco, es muy difícil de funcionar. En Claro. tercer lugar, yo creo que ellos no han tenido una estrategia, digamos, muy clara respecto al Banco Central. Usted recuerde que en las campañas se hablaba de, bueno, de cosas muy destructivas sobre el Banco Central, y en realidad han estado tratando de recomponer al Banco Central. Y yo diría, en ese esfuerzo han avanzado como han podido, con un gobierno que no tiene respaldo legislativo. Y cuando digo esto, ese es el problema de gobernabilidad, el problema central de Argentina. Y que haya ganado alguien que tenía 10% del Senado y 15% de la Cámara de Diputados anunciaba un problema complicado, que además se ha complicado por falta de destreza del propio gobierno, porque yo diría los votos estaban disponibles en diciembre, en enero, y hemos tenido que llegar a mayo para aprobar la diputado. Falta el lugar más difícil, que producto de los errores del año pasado, de todos, pero sobre todo de haber dividido los votos de, digamos, de la gente propensa a acompañar un cambio grande de las reglas de juego en la Argentina, hemos terminado con un Senado que es muy complicado. Claro. Ahora, diputado, primero, Luis Seco, parece que tu profesor te ha dado la razón. Podríamos detenernos al tema de los precios relativos, ¿no? Porque Pero me ahí parece... hay un tema que es muy vital, que el presidente trata de anatematizar a quién se refiere. Pero yo lo voy a poner en los siguientes términos. Para mí, la piedra angular del programa económico más amplio que el de estabilidad, el programa económico general, es obtener un superávit en cuenta corriente de 1,5 puntos, de 2 puntos del producto. ¿Para qué? Para hacer dos cosas que tenemos que hacer. Una es reponer las reservas internacionales del Banco Central, que funcionar sin reserva es como estar sin defensa, es decir, son cosas muy peligrosas. Y la segunda es bajar la deuda. Nosotros necesitamos a estas spreads fenomenales, no conseguir más deuda, sino pagar los servicios y en lo posible ir reduciendo, sobre todo la que es más cara. Eso me parece que es central. Sobre esa base es que está la reflexión sobre qué tipo de cambio es factible. Y a partir de ahí viene todo el ordenamiento del programa económico, porque si uno quiere llegar a esos resultados, tiene que armar el presupuesto, el financiamiento, la política monetaria, la política digamos, de crédito de los bancos públicos de una determinada manera. Eso yo no lo veo. No solo no veo eso, sino que no veo el presupuesto del 24 y del 25. O sea, yo he pedido de todos los modos posibles desde noviembre que envíen un presupuesto, porque el presupuesto ayuda a tener un plan financiero, un programa monetario. No discutiríamos sobre el sexo de los ángeles, sino sobre los verdaderos problemas que tenemos. Claro, usted diría entonces que al gobierno le va bien en algunos aspectos, por ejemplo, con el tema de baja inflación, el manejo de una situación que parecía bastante caótica, pero no Sí, se ve bien, inmanejable para ser justo con ellos. bueno, eso es un mérito, pero no se ve bien hacia dónde vamos. Yo diría que eso describe razonablemente mi punto de vista.
porque no alcanza con decir nosotros queremos integrarnos a los países de las democracias liberales, Mm, de economías de mercado con propiedad privada, con buenas regulaciones. Es verdad que eso es un objetivo razonable, pero eso es una definición como que yo le dijera a Seferino, me gustaría que usted tuviera salud, Seferino. Bueno, va de suyo. O claro. sea, es Ahora, como, Ricardo, pero hay como una lectura que indica que si se consiguieran la aprobación de las leyes y el alineamiento internacional de la Argentina, la voluntad está por cambiar de fondo problemas de larga data, y además alcanza y sobra para por ahí complementar un programa de estabilización que no es todo lo que nos gustaría ver en términos de un programa transparente, no ambiguo, con metas claras, con instrumentos también claros. Digo, es como que está la idea, yo siempre soy de lo que cree que vos mencionaste la política, y yo digo, la política no necesariamente te arregla la economía. Es una plataforma, pero no es un sustituto uno del otro. ¿Vos crees que porque algunos economistas, uno los escucha y dice, bueno, si, digamos, si hacemos todo bien en materia estructural y las leyes y mostramos que tenemos gobernabilidad, eso repotencia el programa de estabilización y con lo que tenemos alcanza. De hecho, el ministro de Economía dijo que estaba cómodo con lo que tenía hasta ahora, ¿no? bueno, yo no comparto eso. Yo digo, yo creo que aprobar las leyes a esta altura sería muy positivo y yo trabajo para eso. O sea, yo creo que sería una noticia muy mala que esto se estancara y se, digamos, entrara en un callejón sin salida. Todo eso sería muy negativo para el país. Pero aún teniendo las leyes y aún teniendo la mejor buena voluntad del mundo, cualquiera que venga a invertir o a mirar los problemas de Argentina va a decir, bueno, a dónde va? ¿Cuál es el presupuesto? ¿Cuál es el plan financiero? ¿Cuál es el programa monetario? Lo que estoy pidiendo es como decir, ¿ustedes comen con cubiertos o no salieron de las manos para arrancar fruta de los árboles? Es decir, yo estoy pidiendo cosas elementales. Después, si pusieran sobre la mesa eso, empezaría la discusión sobre si las proyecciones son atildadas, razonables, optimistas. Después viene, están bien, son consistentes, no están dependiendo mucho de hechos fortuitos. Esos hechos fortuitos no habría que pensar que no ese es el orden. O sea, es el comienzo. Esto es como querer hacer un edificio sin poner los cimientos. Ahora, pero Yo esas estoy cosas que pidiendo reclaman, son los cimientos. O sea, ahora, en el mientras tanto pasan. Hoy acabamos de pasar en la Comisión de Relaciones Exteriores de la Honorable Cámara de Diputados una cosa muy importante, que es el acuerdo con Emiratos Árabes Unidos. Emiratos Árabes Unidos ha invertido alrededor de 25.000 millones en Brasil, invertiría algo así como 6.000, 7.000 millones en Argentina por la estrategia de diversificación. Quería que le firmáramos un acuerdo de inversiones razonable, que no los vamos a robar. Eso es básicamente lo que... No sé por Eh, qué. y ese tipo de cosas, eso ayuda. Yo no tengo duda de Claro. que ahí hay un potencial grande, pero yo lo conozco al embajador y a la gente del Emirato Árabe Unido. Esta gente va a decir, bueno, este es un buen punto de partida, veamos qué es lo que hay. Ahora, pero, diputado, Pero además no lo digo yo, el Fondo Monetario va a decir, claro, tráigame algo, ¿qué es lo que va a hacer? pero por ahí, porque a veces yo creo que el presidente Milei está cómodo con esa enunciación de grandes ideas que llegan bien a la gente, ¿no? Como, o por ahí tal vez sea, y lo quiero discutir con ustedes, que él realmente cree que la mano invisible del mercado soluciona todo, que no es No, pero que, necesario a ver, tener Seferino, nada más. necesitamos los cimientos. ¿Qué son los cimientos? Las economías de mercado se producen en un contexto institucional, no es la Junta. Tiene que haber referencia institucional. Usted tiene que saber qué va a hacer el Ministerio de Hacienda, qué va a hacer con la deuda, qué va a hacer con la emisión monetaria, qué va a hacer con los créditos de los bancos oficiales, qué va a hacer con las regulaciones.
Usted tiene que poner sobre la mesa eso. El juego requiere conocer eso. Es como organizar una carrera de caballo y usted no me pueda decir en qué pista corremos, para qué lado corremos. Mm. Mira, yo venía por Córdoba y vi meterse uno de contramano. Casi me muero, pero digo, no. Digo, ¿cómo evitamos chocar? Todavía no me explico. Pero digo, es claro que si usted empieza a circular todo al revés, va a ser un caos. Ahora, pero en el reclamo de esos cimientos, ¿no? No te escucho por ahí pedir o hablar sobre el cepo. No, sí, una cosa, bueno, pero que ahí viene. Cuando uno se plantea todas estas cosas, la pregunta inevitable es, ¿cómo va a organizar el sistema cambiario y el régimen monetario? Y ahí empieza. Bueno, usted va a tener este control absurdo, disparatado, tipo Corea del Norte que tenemos, o va a ir a un sistema más razonable, más parecido a los sistemas históricos que tuvo Argentina, que los hacía el Banco Central, no la Comisión Nacional de Valores, y tenían un sendero que uno sabía dónde iban. Acá tenemos un sistema que no es que yo no sé cómo funciona, no sabe nadie. Y yo he propuesto que la Comisión Nacional de Valores deje esta actividad. Eso me parece que es el primer paso. Y que el Banco Central vaya tanteando cómo ir liberando. O sea, ir buscando con la lógica de que Argentina no puede ser diferente que su vecino, diferente que los países avanzados. Esa idea kirchnerista de que podemos vivir con el cepo y con estas regulaciones, a mí me parece absurda, es una idea que termina mal. Además, yo digo, no hay beneficio a ganar del cepo más. Los cepos tienen que ser breves si alguna vez ocurren en una emergencia, no tiene ningún sentido que sea un régimen permanente por muchas razones, pero además porque nadie va a venir a invertir. Pero ¿no cree que el gobierno dejó en claro que el objetivo en el corto o mediano plazo es sacar el cepo? ¿No siente eso? ¿Cree que va por ese camino? Bueno, pero es como yo en diputado muchas veces escucho gente que cree que el Estado tiene bolsillo de payaso o que ellos están del lado de los sanos o de la gente bien intencionada. Yo tengo un nieto chiquitito que dice, vengan conmigo los buenos. Y eso no tiene ningún sentido. Eso me parece hasta la idea de esta cuestión de enunciar que uno no quiere estas cosas no alcanza. Acá hay que explicar cómo. En realidad, la clave del problema son los cómo. Yo creo que esa es la cuestión central. Los cómo de la gestión de los problemas, pero esperemos, hacemos una brevísima pausa y volvemos enseguida, diputado. Escuchándote en estas reflexiones sobre la clave de la institucionalidad, ¿no? En Argentina. Eh, ¿Cuánto depende de esa institucionalidad de las señales que dé el mismo gobierno y cuánto depende de la política? Porque uno tiene la sensación de que esta idea de los péndulos, de los viajes que se pega el péndulo en Argentina, es como que tienen una amplitud que uno no sabe bien si alguna vez va a converger hacia una cosa un poco más acotada, ¿no? Entonces hoy escuchamos las diatribas sobre el régimen, por ejemplo, el régimen de incentivo de las grandes inversiones, y uno escucha, no sé para qué lo hacen, si total el próximo que viene lo va a derogar y se acabó, ¿no? Entonces, es como que me parece que estamos siempre con esa transitoriedad de las normas más básicas que tampoco movilizan demasiado. ¿Vos crees que hay algún mecanismo? No quiero hablar de que haya atajos porque los atajos no sirven, pero ¿hay algún mecanismo para darle algún sentido de permanencia al régimen de incentivos en Argentina? Nunca hay algo perfecto. Yo estaba leyendo hoy un artículo de William Dudley, que fue chairman de la Reserva Federal de New York, que está traumatizado con la idea de que si llegara a ser electo Trump, avance sobre la Reserva Federal y produzca. Es decir, no hay nadie que esté exento de ese tipo de inconsistencia temporal. Pero yo diría, la experiencia comparada
revela que si uno logra crear una autonomía del Banco Central genuina, verdadera, tiene una actitud de respeto a esa autonomía, si uno crea leyes permanentes de presupuesto, de responsabilidad fiscal, como hizo Brasil, como hizo Chile, como hizo Uruguay, si uno hace un régimen de seguridad social, digamos, sostenible actuarialmente, digamos, hay ciertos mojones o puntos de referencia que ayudan a crear esa estabilidad y sobre todo si los argumentos no están llenos de adjetivos, sino de sustancia, es decir, explica con cuidado por qué las reformas le da validez social. Yo digo, los mismos que protagonizaron las locuras del nazismo crearon después en el 48 en Alemania la democracia más sólida de Europa. Y digo, bueno, eran los mismos. ¿Qué fue lo que pasó? Bueno, se creó una institucionalidad, se fue consolidando con el tiempo. Yo siempre recuerdo que Adenauer no podía llamar por teléfono al Bundesbank. Eso, digo, acá hubo gente que yo en general tengo cierta afinidad. eh, Hubo un presidente que llamó al presidente del Banco Central y lo sentó con el ministro de Hacienda, con el ministro de Financiamiento, con el jefe de gabinete y le cambiaron la política monetaria delante de todo el país en una conferencia de prensa. Sí, me Eso acuerdo. fue letal para nuestra institucionalidad. Claro. Ahora, Ahora, eso sí, nace de un respeto. Bueno, por supuesto, yo creo que todas esas cuestiones requieren digamos, una actitud y un convencimiento. Ustedes piensen que todavía Cristina no entiende la ecuación de financiamiento del sector público, es decir, todavía no vincula bien el déficit con la emisión, con la deuda. Es decir, que es una persona con esa característica, haya gobernado Argentina 20 años, es un problema. claro. Ahora, por lo que veo, perdón, usted, diputado, está diciendo que, bueno, este es un gobierno demasiado concentrado, claro, en la emergencia, Hasta ¿no? este momento. Pero que le falta toda una andadura de políticas necesarias para hacer el gran Sí, y cambio, no, me ¿no? falta una cosa más importante todavía, Reato, que lo que voy a decir ahora sí es bravo. Yo creo que este es un gobierno de transición. Tiene ¿En que qué ser un sentido? gobierno que haga y sea el vehículo de las reformas institucionales, económicas, y no pretenda ser su propia sucesión. Creo que el tratar de construir la propia sucesión va a enervar los esfuerzos para hacer la reforma. Reformas institucionales, presupuestarias, empresarias, de integración al mundo. Todo eso es extraordinariamente costoso. Si además quiere crear un movimiento de respaldo propio, eso es poco mucho. Y Claro, cree que si los números lo acompañan y la economía prospera y crece, se desarrolla, ¿no cree que por la historia argentina prácticamente tendría asegurada la Es que para que reelección? los números Si los números acompañen, usted va a económicos lo empezar a acompañan. toquetear. Usted va a empezar a toquetear Bien, los números fiscales, va a empezar a toquetear las medidas que tiene que tomar, los a vicios. postergar las decisiones, a buscar embellecer. bueno, seco es la teoría del seco, ¿no? Que ya, según vos, Luis, eso ya estaría ocurriendo, ¿no? Exactamente. Yo tengo la sensación de que ya esa dimensión de cierto grado de complacencia y también de mirar demasiado la política está comprometiendo la calidad del programa, ¿no? Bueno, ahí viene, porque es Es, sacrificado lo que yo digo, pero es construir la coalición que lo banque, pero que lo banque para que haga lo que sería difícil para otro hacer y después quede libre el juego mientras las fuerzas políticas se renuevan. No lo estoy diciendo para mí, como dijo Seco, no me van a dar los años, pero imagínense si la operadora nuestra es la hija, y yo fui profesor hace muchísimos años de él,
no da, aunque las personas tienen hoy una esperanza de vida muy grande, pero quiero decir con esto, lo planteo con el mejor de los motivos. Estoy tratando de que hagamos y aprovechemos esta oportunidad donde yo creo que hay un consenso grande para respaldar reformas difíciles en tanto y en cuanto no las quiera capitalizar el gobierno, porque ahí vamos a entrar en el problema de la disputa política y ahí se acaba la coalición. Ahora, uno diría que, perdón Luis, uno diría que Milei es el indicado porque él dice que no le interesa la política, bien, proviene Y de Karina fuera de está la armando el política. movimiento por la galería, no es consistente eso, ¿no? No es consistente. ¿Usted cree que ellos se quieren Bueno, quedar digo, por lo no menos estoy 8 diciendo que años? no sea humano, no estoy diciendo eso. Yo estoy Claro, diciendo, hay una oportunidad que nace claro. de mostrarse dispuesto a hacer de Cincinato, es decir, de arreglar la cosa e irse a la granja. Y eso, Luis, eso es muy importante. Como dice Claudio, a lo mejor claro. las cosas salen tan bien en ese camino que usted recibe los frutos. Pero yo digo, en general, hacer las cosas son todas dolorosas las que hay que hacer. No nos engañemos. Piense usted, mire, un político importante como Renzi, otro político importante como Rajoy, hicieron reformas valiosísimas para Italia y España. Los dos salieron. Porque es difícil después de hacer cosas muy valiosas que de usted no se acuerden hasta el último de usted y de su mamá. A Renzi todavía le recuerdan la reforma previsional en Italia. Y yo alguna vez propuse, porque dada la edad estoy como impune, propuse imponer en Argentina el régimen previsional de España. Usted ve que tenemos la misma población, una edad de esperanza de vida Ujú. parecida. En esas condiciones nos jubilaríamos a los 67 años con 38 años de aporte. Por 15 años no tenemos nuevos jubilados. O sea, se produce un fenómeno de Ah, saneamiento extraordinario. Ahora, ¿qué quiero decir con esto? Esa es la reforma más dura, más difícil, mm. más compleja que hay que pasar. Esa es. Y esa Luis, reforma tiene una parte para los civiles y otra parte para los uniformados, que también tengo una idea de cómo hacerla. Esas reformas son las importantes. Como es una reforma importante, reponer el marco regulatorio de los servicios públicos y dejarse de jorobar con dar subsidio, con hacer de Papá Noel con eso. Ahora, en ese contexto, digamos, tenemos por un lado de la macro o del programa macro cierta ambigüedad respecto de los cimientos y pocas señales de sendero a mediano y largo plazo. Por el lado institucional, todo esto que venís conversando respecto de que tal vez, digamos, nos estamos quedando cortos en términos de reformas institucionales y reformas estructurales. Y está claro que el principal, digamos, que tiene que dar esas señales y construir esos cimientos es el gobierno. Y el gobierno tiene que ser muy cuidadoso. Y hay un costado en el cual yo creo que no ha sido muy cuidadoso y lo encuentro en algunos diálogos con mis clientes, que es la cuestión de la conformación de la Corte Suprema de Justicia, ¿no? No, bueno, Porque me estoy, ese sí que es me un estoy problema serio. me estoy Porque si metiendo en un algo hay terreno que que... dar es credibilidad, y la credibilidad es la autonomía, la independencia, la transparencia, que nominamos a los más prestigiosos a la Corte, no a los que harían, los que serían adictos al gobierno. Eso es descalificante. Y No, en porque ese camino hay que ser muy transparente. Pero no es que me quiero ir de este tema, porque todo el mundo sabe que he hecho la campaña más fuerte que he podido para impedir que el juez Lijo sea nominado a la Corte. Pero quiero ir a un punto anterior. Las leyes de reforma fiscal, presupuestaria, todavía no ha habido nada. Yo ahí he propuesto adoptar la ley del presidente Lagos, que fue el programa de estabilidad fiscal. Ustedes se acuerdan, el presidente Lagos en el año 2000 puso como regla fiscal para Chile, bueno, que durante muchos años guió la política fiscal de Chile, un superávit después de intereses del 1% ajustado por el ciclo.
uno de los economistas que trabajó en esa ley, que es fenomenal, fue Rodrigo Valdés, el que hoy es el chairman del hemisferio occidental. Yo diría, nosotros queremos aplicar la Ah, ley de Rodrigo Valdés. Mire, imagínense cómo el fondo vería esa propuesta y cómo la vería el Banco Mundial. Pero claro, poner esa ley implica, lo primero que va a preguntar Rodrigo Valdés va a ser qué van a hacer con el sistema de salud, qué van a hacer con el sistema previsional, porque él conoce la intertemporalidad, qué van a hacer con... Bueno, esas son las cosas que hay que contestar. ¿Qué van a hacer con el Banco Central? ¿Qué van a hacer con las políticas crediticias? ¿Qué van a hacer con los bancos oficiales? Bueno, todas las cosas. ¿Qué van a hacer con las provincias, con el régimen de coparticipación? ¿Cómo va a funcionar? ¿Qué van a hacer como en Estados Unidos, que las provincias no se pueden endeudar? En Estados Unidos está prohibido endeudarse. El presupuesto hay que balancearlo en los estados, en los gobiernos locales. ¿Qué van a hacer con eso? Porque ahí hay problemas como los hay en las leyes de seguridad, inteligencia y defensa. ¿Las van a cambiar? Yo creo que hay que cambiarlas. Bueno, ¿cuál es el plan ahí? ¿Cuál es el plan de reequipamiento militar? La descapitalización de las Fuerzas Armadas, Seferino, es 60.000 millones de dólares. no, ¿Cómo no, vamos a tremendo. hacer Y, para ¿sabe? ordenar eso? Ahora, diputado, ahora le pregunta algo Claudio Serrano Gómez muy interesante, pero me hizo acordar usted que hoy, estos días leíamos el descubrimiento, presunto descubrimiento En el mar de de Weddell, petróleo en la en el Antártida. centro de nuestra Antártida. Y cómo eso puede ser muy bueno, pero también nos obliga a ciertos desafíos. Pensaba en el tema de seguridad de las Fuerzas Armadas, además, ¿no? Porque si es así, puede darse una cooperación o puede darse otra cosa. Pero mejor no Ah, pensemos bueno, eso. pero Claudio, ahí viene, ¿qué, ahí viene. Nosotros ahí hemos estado viene? mucho tiempo jugando con el evento de que no va a ocurrir, no va a ocurrir ningún problema. Mm, Eso usted no puede basarse en esa hipótesis. Bueno, pero todo esto hay claro. que ponerlo blanco sobre negro, hay que, digo, no hay negociación, no va a haber inversiones si no esto no está blanco sobre negro. Claudio, Ricardo, le quería preguntar, corriéndole un poco de la macro y yendo un poquito más a lo micro, que es importante, hace no mucho, hace pocas semanas, salieron créditos hipotecarios, tanto de bancos privados como bancos públicos, un poco a partir de que el Estado se corrió como principal cliente, entre comillas, de los bancos, que, que es una de las principales demandas de la clase media. ¿Qué visión tiene usted respecto de este tema? ¿Qué te parece que haya créditos hipotecarios? Si es el momento, si no es el momento, si demuestra cierta visión de que los bancos creen que hay una estabilidad en el corto, mediano y largo Tres plazo. cosas. El régimen de UBA, afortunadamente para el país, sobrevivió. Y acá digo afortunadamente porque eso el Congreso no lo liquidó, que yo vi, no saben lo que peleamos por eso. El gobierno anterior, con todos los defectos que tuvo en el Banco Central, fue cuidadoso en protegerlo. Y en tercer lugar, el régimen ha sido exitoso. Cuando uno compara a la gente que tiene los préstamos, eso, con los que alquilaron, le fue bárbaro a los que tuvieron los préstamos. Ahora, probablemente en el comienzo se dieron préstamos en una atmósfera que no es buena. O sea, las grandes macanas se hacen en la prosperidad. Es ahí donde usted tiene que ser criterioso. El año 17 mucha gente creía que la Argentina iba a ser, digamos, venturosa y se endeudaba más allá de lo que era razonable. Entonces, si hubo algún riesgo fue por eso. Yo creo que este régimen es el que ha sido tan exitoso en Chile y en Uruguay durante muchísimas décadas y no tiene por qué no ser exitoso en la Argentina. Y yo tengo confianza. Alguna vez, hace muchos años, discutiendo con Guillermo Laura, él decía, esta es la clave de la prosperidad, porque siempre hemos tenido muy castigada la industria inmobiliaria, porque nadie construye en Argentina, porque no, los alquileres, uno tiene miedo que le roben la propiedad, tiene miedo, no puede endeudarse. Yo diría, paso a paso, creo que por este camino hay que transitar, me parece que
el surgimiento de un mercado de capitales donde los bancos puedan descargar estos préstamos. Los bancos tienen que ser como una boutique, tienen que buscar los deudores, ponerlos en un paquete, securitizarlo, vendérselo a los mercados de capital y salir a buscar. Todo ese mecanismo en la Argentina no está armado, o sea, va a llevar tiempo. La idea que un banco dé un préstamo y se quede para toda la vida con el activo ese no es como funcionan los bancos en el mundo. Y yo creo que eso requiere un mercado de capitales, requiere que recreemos instituciones para ahorrar a largo plazo. Y Ricardo, ¿cómo ves el tema de la recuperación o no del poder adquisitivo? ¿Cómo la ves? ¿Cuándo lo ves? La semana pasada Mercer sacó un informe que por primera vez los salarios le estarían ganando a la inflación. Mercer analiza empresas grandes y multinacionales y algunas medianas grandes, que las expectativas de inflación, de sueldos, perdón, están por encima de los salarios, de la inflación, perdón. ¿Qué visión tenés vos respecto de esta recuperación o no del poder adquisitivo y más o menos cuándo? Porque también puede estar ligado a los créditos Sí. hipotecarios y la posibilidad Ahora, finalmente yo de primero pagarlos, ¿no? señalaría que la productividad se ha derrumbado en la Argentina. Cuando uno compara con el mundo es catastrófico, cuando uno compara con Brasil es catastrófico. ¿Por qué se ha derrumbado? Porque ¿en dónde ha crecido el empleo en los últimos 20 años? Ha crecido en el empleo público, en los ambulantes, en los informales, en los sectores improductivos. Es decir, la economía ha ido creciendo la fracción que vive de la improductividad. No evade por vivo, evade porque es lo que le da viabilidad. Y como la carga impositiva es tan alta, la creación de empleo de ambulantes, de informales, es muy improductiva. Entonces, la caída de los niveles de vida en la Argentina tiene que ver con la improductividad. Yo diría que salvo alguna recuperación circunstancial, eso va a depender de que recuperemos productividad. Y eso requiere que la economía recupere nivel. Para ser viable esa recuperación tiene que ser liderada por las exportaciones, si no va a gatillar una crisis externa. Yo no veo otro escape que hacerlo si ustedes quieren, lo que yo proponía era un desarrollo a la asiática, en base al esfuerzo, al ahorro, la capitalización, o sea, casi volver a Adam Smith, innovación, ahorro, capitalización, ejemplaridad, eso tiene que ver con la Corte Suprema, mucha ejemplaridad. En ese sentido, yo creo que una buena cosa que tiene el presidente es que nadie está pensando que viven buscando negocio para él. Eso es de verdad, ese problema no lo tenemos. Ese es un activo valioso. Eso es muy bueno. Ahora, Ricardo, usted es afín al pensamiento liberal del Bueno, no, presidente. ahí hay una Uno gran diría desde diferencia. Yo estoy afín a ver, a las ideas liberales que surgen allá hace muchos años con Locke y que se van profundizando con los del iluminismo escocés y con, digamos, una gran cantidad de pensadores, y que en el siglo XX, después de la catástrofe, vienen acompañados en el manifiesto de Oxford y tienen en Isaías Berlín, en Mario Vargas Llosa, por supuesto, en von Hayek, en Milton Friedman, en una enorme cantidad de pensadores, su correlato. Eso tiene un aspecto institucional porque pensamos al Estado como un agente insustituible para asegurar el monopolio de la violencia, o sea, que no pueda haber violencia privada, para asegurar el marco legislativo y los derechos de propiedad y permitir la defensa, la seguridad y la organización de la justicia como la promoción del capital humano. No pensamos en el Estado como una mafia o como una máquina destructiva, sino lo pensamos de otra manera. Entonces, la visión liberal no es la misma que la del presidente, que viene de otra tradición, que es distinta que la tradición liberal. Y esto no lo digo en demérito, viene de otra forma
de pensar, justamente las ideas libertarias no están en la misma trocha que las ideas Claro. liberales. Y eso no quiere decir Pero que no pueden haya afinidades, por ejemplo, en la economía de claro. mercado, en la idea de que el Estado no debe crecer de un tamaño que sea infinanciable, en el sentido que hay que asegurar, digamos, cierta convivencia razonable, pero digo, esa idea de que el Estado es una mafia y es un, ¿cómo es que dice el presidente? Tiene una expresión, que el Estado es... El Estado es un Estado ladrón Bueno, por ahí está, el definición, dice ladrón por ahí. estacionario. Yo no creo eso. Yo creo que puede volverse un ladrón estacionario cuando se vuelve desmesurado, es capturado por las mafias, se vuelve clientelista, se pierde los límites del debido proceso, del gobierno limitado, de lo que es la tradición liberal que está en el manifiesto de Oxford, en los sucesivos manifiestos liberales. Esa es la tradición que, Ahora, en mi puede, caso, yo he sido claro. emblemático. No es la tradición de Milei, Ahora, no se referencia en esos pensamientos. Él se referencia en otra vertiente que tiene otras dimensiones, ¿no? ahora pueden hacer una alianza, llegado el Bueno, caso. obviamente nos encontró durante muchos años enfrentando todas estas ideas populistas, disparatadas, totalitarias, o sea, eso, en eso está claro. Y nosotros hemos estado dispuestos, las personas afines a mis pensamientos han estado dispuestas y hemos apoyado todas las medidas legislativas que son necesarias. Ahora, yo digo, no nos engañemos sobre la tradición filosófica, las bases Mm, referenciales, a qué nos referimos, porque esa confusión nos, nos, nos impide a veces razonar qué es relevante para claro. uno y para otro. Por ejemplo, para mí es Mm, extraordinariamente relevante el problema institucional, extraordinariamente relevante. Y yo creo que en el sí, bueno, pero pensamiento del sí, presidente él soñaría en un país sin Estado. En el fondo, Seferino, yo lo que voy a decir es muy provocativo, pero usted vio que el sueño anarquista, el sueño marxista, el sueño de llegar a un paraíso en la tierra. El paraíso en la tierra es cuando claro, desaparece el Estado, desaparece la coerción y desaparece la escasez. claro. Bueno, yo no creo nada de eso. O sea, yo creo que vamos a vivir en un mundo de escasez, de dificultades, de dilemas, de laboriosa convivencia, para lo cual necesitamos el monopolio de la fuerza, una defensa bien estructurada, una seguridad firme, una política de Estado muy consistente en materia de inteligencia, necesitamos una economía productiva, competente, y necesitamos promover el capital social para construir una sociedad cohesionada. Luis, despedilo por favor a tu profesor. Bueno, profe, la verdad un placer escucharte como siempre. Muchas gracias por estar con nosotros en este primer programa. Y lo bueno es que Y he mantenido la misma pasión de antes. no, eso, Y la última, perdón, me parece que hay una pregunta que es importante, es del 1 al 10, ¿cómo era Luis No, como muy bien, alumno? muy No bien. cómo le fue, sino cómo No, muy era. bien. Además, él disfrutó también una experiencia mía muy exigente que fue, yo no vivía vivía en Montevideo y venía los sábados a dar clase y me pasaba toda la tarde dando clase. Y la ahí, verdad que ahí, era una materia extremadamente difícil. Y yo hacía un enorme esfuerzo, pero estaba convencido de que iba a formar una gran cantidad de destacados economistas y así hice, uno de ellos es él. Muchas gracias, diputado Gracias a López usted. Murphy. Bueno, y nosotros, Luis, Claudio, nos volvemos a ver la semana próxima en lo que será el segundo programa de así Fortuna es. TV. Muchas Gracias. gracias. Muchas gracias y nos vemos la semana que viene.